las mesas oyeron la palabra desde un punto a son de bocina, y yo sé que centenas de personas oyeron la palabra. Les saludamos en el amor de Cristo. Le decimos siga escuchando la palabra de Dios, porque Dios le ama. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en este momento. Lo vamos a hacer en esta ocasión en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer el juicio del gran trono blanco, el juicio final. Apocalipsis 20, 11 nos dice la palabra así, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Queremos en esta tarde, mis amados, hablar respecto a los juicios que vienen. En este tema es el juicio del gran trono blanco, el juicio final. Es común escuchar a las personas en cualquier lugar del mundo decir el día del juicio. Yo recuerdo cuando era infante, adolescente, yo tenía esa frase de decir en el día del juicio. Pero como uno ignora la Biblia, ignora la palabra, no tiene la menor idea de qué está hablando del día del juicio. Hoy hemos leído precisamente una escritura en donde el apóstol Juan, el teólogo, el discípulo amado de Jesús, todos eran amados, pero se le llama el discípulo del amor a Juan porque él habló mucho del amor. Este discípulo, hemos aprendido los cristianos que este discípulo llegó anciano. Él no fue muerto mártir, no fue muerto como los demás apóstoles, pero a él lo fueron a botar a una isla llamada Patmos para que se muriera de hambre, de calor en el día y de frío en la noche. Estando Juan en esa isla de Patmos, en un ambiente tan duro, tan desesperante, como ya le dije, el calor del sol durante el día y el frío abrasador en la noche, era una tortura enorme para el apóstol Juan. Pero ahí estaba el anciano perseverando, no habiendo negado el nombre de Cristo, y en el momento más débil de su vida es donde Dios se le revela a Juan y le revela el Apocalipsis todo. Por eso también se llama el libro de revelaciones, en donde Juan, hermanos, pudo ver los videos. El Señor Jesucristo le mostró, le reveló la profecía final de lo que ha de acontecer, que algunas cosas se cumplieron, pero la mayoría están cumpliéndose y por cumplirse. Entonces, este libro es un libro de visiones y revelaciones
donde Dios reveló a Juan las cosas que han de suceder pronto, lo que viene al futuro. Y una de las terribles cosas que Juan recibió fue la revelación del juicio final del gran trono blanco, donde van a ser juzgadas todas las tribus de la tierra, todas las almas que conforman esta esfera terrenal en los 4 cantones de la tierra. Todas las almas que mueran sin Dios y que han muerto sin Dios y sin esperanzas. Todos los que han muerto y morirán aún habiendo rechazado el mensaje del amor de Cristo, habiendo sido incrédulos al evangelio, habiendo sido orgullosos para reconocer sus errores, sus pecados. Murieron en la oscuridad, murieron en el pecado, y muchos que todavía morirán en la desgracia de morir en las tinieblas, habiendo tenido la oportunidad de arrepentirse, de convertirse. No se arrepintieron, no se convirtieron. Pero ya en esta época todo el mundo ha sido ya muerto, y ahora el Señor, el juez de vivos y de muertos, el cual es Jesucristo, que ya no aparece aquí en el trono blanco como salvador de nadie, porque ya es el trono blanco. ¿Qué significa trono blanco? Porque allí estará Jesús vestido de ropas blancas como el juez, el santo, juzgando con justicia a las naciones, juzgando al mundo entero, dándole su merecido a todos los que murieron sin Dios y sin esperanzas. Pocos escuchan estos temas ahora en los predicadores. Quiera Dios guiarnos en esta predicación, porque queremos advertirle a usted, mi amigo y hermano, que anda todo debilitado, que le tenga temor a Dios. La mayoría de la gente dice Dios es amor, y le gusta el término Dios es amor, y que es cierto, Dios es amor. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de bondad, es un Dios tierno y compasivo. Lo ha mostrado a través de la Biblia, de todos los pasajes que hablan del amor de Dios. Un pasaje tan lindo y conocido cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios ha mostrado su amor incomparable, su amor incondicional, en donde Dios, no habiéndole amado nosotros a Él, Él nos amó primero y nos envió a su Hijo amado. Nos mandó a su amado Hijo Jesús para que viniese su Hijo a predicar el reino de Dios a la tierra, a mostrar el camino de salvación, a llamar las almas al arrepentimiento, a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos por el diablo, a abrir la cárcel de los presos que Satanás ha tenido por años, a predicar el año agradable del Señor, el año de la gracia, el tiempo de la misericordia. Aparece Cristo predicando en Galilea y en todas las ciudades de Jerusalén. Y andaba Jesús por las calles, dice la Biblia, predicando el evangelio del reino. Y caminaba Jesús por ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino, sanando a todos, salvando a los perdidos, liberando a los endemoniados, limpiando al leproso.
levantando a los caídos, revelándose a la vida de los hombres, teniendo misericordia de las viudas, salvando a los publicanos y pecadores, perdonando a la mujer perdida, a la mujer adúltera, pero diciéndole: no te condeno, pero vete y no peques más. Aparece Jesús salvando, rescatando. Él dice: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. ¡Aleluya! Él dijo aquellas preciosas palabras: los que están sanos no necesitan el médico, sino los enfermos. Por eso vino Cristo a buscar y a conquistar las almas, mostrando su amor, su misericordia, extendiendo la mano para dar vida a los muertos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y encontramos en todo su ministerio, lleno de su ministerio aguerrido, donde multitudes le seguían a Jesús. Multitudes, miles. Cuando les dio de comer, cuando multiplicó los panes en el desierto, dice la Biblia, habían, sin contar mujeres y niños, aproximadamente 5,000 hombres. Y unas 5,000 mujeres y unos 3,000 niños. Oiga, unos 13,000. Aproximadamente les dio de comer pan en el desierto. Y la gente le gustaba. Y lo querían hacer rey a causa de la multiplicación de los panes. Pero Jesús les dijo en la siguiente ocasión que lo andaban buscando: ustedes no me buscan porque han creído, sino porque aquel día en el desierto les di pan hasta saciaros. La antigua versión dice hasta hartarse. Trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Gloria a Dios. Estoy narrando lo que es el amor de Cristo, el ministerio glorioso de nuestro Salvador Jesucristo, donde miles creen en Jesús. Una gran cantidad de personas son salvos y son sanados. Ese es el amor de Cristo. Y este mismo mensaje, mis amados, es predicado por los apóstoles del Cordero en Hechos de los Apóstoles. Siguen las recomendaciones del Maestro, predicando el arrepentimiento, predicando que solamente en Cristo hay perdón de pecados por la fe en su nombre. Decía el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Decía Pedro, y nos mandó que predicásemos en su nombre el evangelio, y que por la fe en su nombre recibiréis perdón de pecados. Y las gentes que oían a Pedro se compungían y se convertían. En una ocasión Pedro alcanzó de un solo atarrayazo 3,000 almas. En otra ocasión 5,000 almas. En 2 mensajes Pedro gana 8,000 creyentes. Mis amados, este mensaje no ha cambiado. Es el mismo mensaje de ayer, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Queremos hablar del juicio, pero me guía el Espíritu que primero hable de la misericordia del amor. Porque no llegará el juicio a nadie sin antes presentarle a Dios el amor y la misericordia. Porque el juicio que Dios hará al final, dice la Biblia en Salmos, tus juicios son justos y verdaderos. Juzgará a los pueblos con justicia, a las naciones con justicia, a los pueblos con equidad. Dios dará su merecido a cada uno en el día final. Nunca ha enviado Dios el juicio sin antes enviar la misericordia adelante. Cuando Él juzgó a la tierra con el diluvio, primero envió su mensaje de alerta a través de Noé.
advirtiendo del juicio que venía sobre la tierra. Lastimosamente, la tierra, la humanidad no le creyó y se ahogaron todos. Envió el juicio a Sodoma y Gomorra. Había un justo que era Lot, que daba buen testimonio, su prudencia, su honestidad, su temor de Dios, pero los hombres de Sodoma no les importó y fueron horribles en la maldad y fueron consumidos a fuego. Estaba listo el juicio para la ciudad de Nínive. Envió Dios a Jonás. Primera vez Jonás se rehúsa, segunda vez Jonás va ya magullado de las ballenas, se lo ha tragado por 3 días y 3 noches. Hoy va docilito a predicar. Jonás está esperando que la ciudad va a ser destruida a los 40 días, como Dios le ha dado la palabra. Pero Dios cambió su plan, cambió de impresión cuando vio a Nínive humillada, desde el rey hasta el animal más pequeño. Ayunaron 3 días, ayunaron, humillados en silicio, en saco y silicio, dice la Biblia. Se humillaron hasta la tierra, proclamaron misericordia desde el rey, desde el presidente. Ordenó que todos ayunaran, que afligieran el alma, por si quizás Dios se arrepentirá de mandar el juicio. Te aseguro, mis amigos, que si ahora hubiera una reacción en la gente de humillación, de arrepentimiento, Dios detendría los juicios que vienen para esta tierra, o por lo menos a su casa, a su familia, que se humilla, será librado de los juicios, de las catástrofes. Los juicios temporales que han sucedido son la sombra, son el bosquejo de lo que va a ser al final. En la porción que leímos, encontramos ya el acontecimiento final. Gloria a Dios. Hemos hablado un poco del propósito de Dios, de la misericordia, de la presentación del Evangelio a través de Cristo, del amor, de la bondad, de la restauración de las almas, el perdón gratuito. Mucha gente iba tras Jesús para ser sanados. Un paralítico, no lo pueden entrar por la puerta, sino que abren el techo y lo bajan con unas sogas. Y cuando va descendiendo el enfermo frente a Jesús, Jesús le dice primeramente: hijo, tus pecados te son perdonados. Él tal vez no iba pidiendo perdón, buscando el perdón, iba buscando ser sanado. Pero el Señor, al ver la fe y la humillación y al creer en su poder, primero lo salva y le perdona sus pecados. Los fariseos incrédulos dicen: ¿quién es este que perdona pecados? Y Jesús le dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, yo te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y en delante de ellos se levantó. Y los fariseos fueron avergonzados, porque el autor de la vida es Jesucristo, y el que perdona pecados y el que salva es Jesucristo, y el que sana y libera es Jesucristo. Por eso aquí no te predicamos religión, ni secta, ni credo, sino a Jesucristo, a este que fue crucificado, que derramó su sangre para perdón de los pecados de los que creen, para bendición de los que se humillan. Aleluya. Pero también después de que Él ha sido presentado, se ha presentado como el Redentor, como el Salvador de las almas, intercediendo, rogando, sanando, liberando. Pero un día, hermano amado, se va a presentar ya no como Salvador, ya no como Redentor, sino que se va a sentar en el trono blanco para juzgar a los muertos grandes y pequeños que van a aparecer de todos los ámbitos de la tierra, de los 4 cantones del mundo. Van a aparecer en pie delante de Dios, dice el pasaje. Aleluya. Van a resucitar los muertos después de 1000 años del reinado milenial. Van a resucitar los perdidos, los grandes y pequeños, los ricos y pobres, desde los grandes presidentes catedráticos, desde los grandes archimillonarios, magnates del mundo, van a ser presentados delante del trono blanco.
los que saben 7 idiomas. El Papa de Roma va a aparecer en el juicio del gran trono blanco, porque ese hombre no se ha arrepentido. Es un hombre farsante, es el falso profeta. Lo digo en público, estamos ante las redes sociales. Ese hombre se ha levantado como un tipo faraón de la tierra, un hombre que niega la justicia de la Biblia, que ha propuesto cambiar la Biblia y renovarla como si él tuviera autoridad. Hermano amado, nadie tiene potestad de quitarle a la Biblia ni de ponerle el Apocalipsis. Dice que cualquiera que le quitare a la Biblia, Dios quitará su parte del libro de la vida, y cualquiera que le añadiere, Dios añadirá las plagas que están escritas en Apocalipsis. Así es que cualquiera que intente quitarle, restarle a la palabra de justicia o aumentarle, el juicio de Dios le caerá sin misericordia, porque Dios no dará por inocente al culpable. Por eso ha enviado la palabra de justicia por medio de los humildes, de los sencillos de campo, gente que ni siquiera tiene 6º grado, se ha levantado con propósito, con fe, con inspiración de Dios, con autoridad de Dios, bajo la humillación. Por la humillación que ha tenido, Dios los ha llenado del Espíritu Santo para que pregonen con valor este mensaje de justicia, para que los perdidos se salven, los caídos se levanten, los enfermos se sanen y los cautivos sean libres. Pero el problema está que la gente sigue endureciendo el corazón, sigue rechazando a Cristo, siguen negando el Evangelio, porque tienen un concepto equivocado de la palabra, del Evangelio. Les han dado a creer que el Evangelio es una rama, que el Evangelio viene de Lutero, que Dios reprenda a Satanás. Cierto que Lutero fue un hombre reformador, porque él fue un cura de los que reconoció y descubrió la Biblia, pero él no depende de él. El Evangelio lo trajo Cristo del cielo, lo trajeron los discípulos, pregonaron, y ese es el Evangelio el cual los creyentes verdaderos predicamos y tratamos de vivir y obedecer, porque sabemos que fuera del Evangelio no hay salvación. Aleluya. Pero en aquel día aparecerán en pie, dice que se van a presentar los muertos, grandes y pequeños. Le fue presentado el video a Juan de lo que va a acontecer al final. Dice la palabra, y estaba sentado en él, aleluya, y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. ¿Quién estaba? Jesús estará sentado, de delante del cual huyeron la tierra. Es decir, que ya no existe la tierra, ni el cielo que se ve, los astros, las nubes, las estrellas. Y ningún lugar se encontró para ellos. Ya se desvaneció todo, hasta el mar, hasta la tierra y los cielos que se ven. Y vi a los muertos. Aquí se le reveló a Juan. Él miró el video de lo que va a suceder. Quiero que entienda. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. No está hablando de estatura, no está hablando de altura. Está hablando de la grandeza de los seres humanos, de la opulencia, de la arrogancia, de la posición social o política o económica que tienen los hombres de la tierra. Hombres grandes. Y los pequeños representan hasta el más jornalero que se gana los 100 pesos en el día para comprar su salita y sus frijoles. Pero si no se arrepiente y vive una vida miserable, vive una vida en el pecado, en la oscuridad, en las tinieblas, en el pecado inmoral de la sexualidad libre, si vive en las drogas, si vive en el egoísmo, la envidia, en el error de la vida, también va a aparecer en aquel día en el gran trono blanco para ser juzgado. Los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. En otras palabras, serán abiertos los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este es el libro de la inscripción divina, hermanos, donde está el registro celestial. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mire qué tremendo el versículo. Gloria a Dios, el versículo 12. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Oiga, allí van a aparecer
hasta los más pequeños detalles del pecador. Ahora, el pecador se puede esconder de quien quiera. Hoy el pecador puede hacer el pecado en oculto, en escondidas. El adúltero se esconde de su esposa verdadera y hace el pecado en oculto, en lo más profundo de la noche. Pero a los ojos de Dios todas las cosas están desnudas y abiertas, dice el libro de Hebreos. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Aunque se sepulte el hombre en la tierra, el que hizo la tierra traspasa la tierra y lo mira. Hay un texto que dice, el que hizo el ojo no mirará. Si él formó el ojo en el ser humano, ¿acaso no mirará él hasta a donde tú te escondas? Los muertos van a ser juzgados conforme a sus obras. Allá está escrito, hay un radar celestial. Como si hubiera un radar celestial que está tomando todas las fotografías de tus actos, de tus hechos, de tus obras perversas. Alguien puede decir, yo no creo en eso, pastor. Alguien dice, nadie ha ido a ver allá. ¿Quién sabe si es verdad eso del infierno? No te preocupes, cuando estés allá te vas a dar cuenta de la verdad. Alguien dice, ¿será tan cierto eso que está predicando el pastor? Esto es similar como como si alguien dijera, yo no creo en los radares. Yo no creo en esos radares que marcan la multa. El que tú no creas en las cámaras que están en las calles, por ejemplo en Estados Unidos, todo está fotografiado y los accidentes, todo lo que cometen las personas, ahí queda grabado. Si alguien dijera, yo no creo en eso, no tengo multa, que se atenga porque no cree. Cuando percate le va a llegar el recadito, tanto de multa por infracción. El que no creas no significa que dejará de existir la multa en el radar. Así acontece para los que no creen al juicio final. Aunque tú no creas, un día te vas a ver de caras con la realidad. Porque dice la Biblia que Dios no dará por inocente al culpable. La Biblia dice en 1 Corintios 6:9, no erréis, que los injustos no van a heredar el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los mentirosos, ni los ladrones, no heredarán el reino de Dios. Si te mueres en esa condición, el infierno te espera. El infierno está abierto para todo pecador que no se arrepiente en vida. Y entonces en el gran trono blanco, al abrir los libros, el Señor va a encontrar el nombre de fulano de tal, Pancracio Leiva. Aquí estás cuando fornicaste la primera vez de 14, 15 años. Aquí está de 17 años te pegaste la primera emborrachada. Ahí está escrito. De 18 años cometiste infracción. Golpeaste y heriste a alguien. Cuando tenía 20 años te fumaste la marihuana. Te drogaste y hiciste perversidad. Todo estará escrito. Porque a Dios no se le escapa nada. Y van a aparecer los cuadros cuando te presentaron el evangelio y lo rechazaste. Cuando te evangelizaron y te burlaste. Cuando te enojaste con el predicador porque te estaba advirtiendo y te estaba llamando al arrepentimiento. Cuando apagaste la radio Río de Dios en el programa Cristo Viene porque te caía mal oír a este gritón que te anunciaba la palabra, te advertía los juicios de Dios y mejor apagaste la radio y te fuiste a vagar o pusiste la ranchera. Allí va a aparecer todos los cuadros de rechazo, de incredulidad, y entonces el juicio de Dios va a ser fiel, va a ser justo ante la dureza de corazón de los perdidos.
los presidentes que tienen gran dominio sobre las naciones, que Dios les ha permitido gobernar naciones enteras, ellos van a dar cuenta, van a comparecer ante el trono blanco, porque es escaso, es muy escaso, entre 1000 tal vez alguno haya un presidente que se convierte a Cristo, pero el 99% son incrédulos, son presidentes, gobernadores de las tinieblas, que se dejan llevar por sus intereses mezquinos, por su interés de avaricia. Se dejan llevar por la opulencia, por la popularidad, porque quieren quedar bien con los seres humanos, pero nunca con Dios. Y aparecerán para dar su cuenta en el juicio final. Allá aparecerá cuando buscaste prestado y no pagaste, te hiciste desentendido, te cobraron y mejor te enojabas. Allá aparecerá cuando pusiste el chisme, el chambre, poniendo en mal a tu prójimo y no te arrepentiste. Allá aparecerá cuando te fumaste el puro, la marihuana, y te drogaste locamente. Aparecerá todo, porque todo está escrito en los libros de Dios. ¡Qué terrible! La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, y de manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los hombres morirán una sola vez y después de la muerte ya no hay rescate, ya no hay reconciliación, ya no hay rescate. Ya no hay salvación. Mentira de Satanás, que le han dicho al amigo, le han dicho al pecador que hay un purgatorio donde vas a compurgar las penas, porque no eras ni muy bueno para irte al cielo de un solo, ni muy malo para irte al infierno, y te han dado a creer que en el purgatorio te vas a compurgar las penas, y que la Virgen María, la Virgen de no sé qué, te va a sacar de las penas. Es la peor mentira que Satanás ha tramado a los seres humanos, es darles conformidad, que vivan en el pecado, que se revuelquen en el pecado y piensan que al final van a ir al cielo. Mentira. La Biblia dice no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y Dios no dará por inocente al culpable. Aquí dice, hermanos y amigos, y los hombres fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Nadie se va a escapar. Alguien dice, hay creyentes, hoy en día hay cristianos caídos que creyeron en la verdad. Y cuando un verdadero hijo de Dios los amonesta, dice arrepiéntase, vuelva hacia Cristo, así como está, se pierde, dice, ¿verdad? Ya está juzgando usted, le dicen. Esos radicales son buenos para juzgar, dicen. Y le llaman radicales a los que predicamos la justicia y advertimos sobre el pecado y sobre el juicio de Dios. Y le predicamos el arrepentimiento, la conversión, la justicia, el amor, la fe y la santidad. Los llaman radicales, pero la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y estas personas que han tropezado, que han dado la espalda a Cristo y se fueron en pos de Satanás, ellos se vuelven delicados, no quieren que les amonesten porque dicen, me está juzgando. Y dicen ellos, nadie puede juzgar sino solo Dios. Sí, claro que Dios te va a juzgar, pero cuando ya no hay esperanza, hoy te puede señalar el pecado un siervo de Dios para que te arrepientas, para que te vuelvas a Dios, para que no te pierdas, para que no te lleves Satanás el diablo, para que no aparezcas en vergüenza en el gran trono blanco, donde te van a sacar todas las fechorías, todos los escondrijos van a salir a luz cuando aparezcas en el gran trono blanco. Dios no quiere la muerte del pecador, Dios no quiere la muerte del que muere. Dios está llamando a las almas y dice, venid luego y estemos a cuentas. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero esta es la condenación. Juan 3, 18 por ahí. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Oiga,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el juicio viene porque el hombre rechazó la justicia, rechazó el amor de Cristo. Después viene la vara. Como cuando tú, que eres un padre responsable y celoso con tus hijos, le corriges al niño, le corriges a tu hijo algo que no te gusta a ti. Y le dices, hijo, no haga eso, es malo. No haga eso otro. Lo voy a castigar si no deja de hacerlo. Y el hijo se detiene un ratito y lo sigue haciendo. No vaya a atravesar y no va a quebrar tal cosa porque lo castigo. Y el hijo se detiene un ratito y luego sigue jugando, poniendo en peligro las cosas de valor. Hijo, no vas a tocar esto porque esto no. Y el niño sigue apostando. Llega un momento cuando el niño hizo el desastre y el padre o la madre ya no soportó. Se lo advirtió 3 veces y no hizo caso. Ahora, venga para acá. Los padres responsables lo hacen. Y le pega su azotada hasta que llore y se devane, se orina si quiere. Así será un castigo de un padre, es temporal, 5 minutos le arde la espalda. Para los que todavía lo hacen, yo los felicito, porque hoy los padres son alcahuetas, no castigan a los hijos. Ni les dan el buen ejemplo, ni los castigan, ni oran por ellos, porque no conocen a Dios. Pero a lo menos, si le castiga el error, la falta, cuando trae algo robado, le reprende, el niño no va a ser ladrón. Cuando empieza a embriagarse, lo castiga, no va a seguir la borrachera. Si eso hace, algo lo ayuda, hombre. Pero en el día final, después de tanto tiempo que Dios nos advirtió, envió la palabra, el llamamiento al arrepentimiento, el ofrecimiento de la gracia del Señor, la proclamación del sacrificio de Cristo para perdón de sus pecados. Pero usted se hizo el duro, el indiferente, el orgulloso, el soberbio, y no quiso entender que Dios lo llamaba, le ofrecía el perdón a través del arrepentimiento. Entonces usted se va a morir en desgracia, se va a morir en la maldad, se va a morir en el orgullo, en la soberbia. Y así como cuando el grano de maíz o de cualquier producto va con el corazón podrido, ese grano no nace, se pudre en la tierra. Así será el corazón del hombre perdido, la mujer perdida, si se muere sin Dios, sin Cristo, si se muere sin arrepentimiento en vida. Entonces su corazón va podrido, bajoneto, no va a resucitar para vida eterna, va a resucitar para ser condenado en el gran trono blanco, va a ser enjuiciado delante del Señor. Y dice la palabra, gloria a Dios, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos, claro, los que se ahogaron en el mar, que había en él. Y la muerte y el Hades, Hades en este sentido es el sepulcro. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, ya salieron de los sepulcros. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Ya lo expliqué. Nadie se va a escapar del juicio de Dios al final. Y lo triste es que este juicio ya es el último juicio. Después del milenio, después del reinado milenial, después resucitarán los malos para ser echados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades, la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora te preguntas, pastor, ¿y cuándo uno es inscrito en el libro de la vida? Si te haces esa pregunta, yo puedo decirte, a la luz de la palabra de Dios, cuando el pecador oye la palabra de Dios, escucha el evangelio con temor y con fe, y en oyendo el evangelio
le permite a la palabra que lo escudriñe y lo desnude. Y la palabra, como el espejo del alma, lo hace verse como está usted. Y cuando usted se reconoce que es un perdido pecador empedernido y sabe que si se muere se va al infierno, y ahora atemorizado y temblando dice: yo no quiero ir al infierno, y oye que se dice: Cristo te llama. Dios dice: venid luego y estemos a cuentas. Jesús dice: vengan a mí todos los cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Cuando oyes ese llamamiento y tomas la valentía y la actitud de recibir a Cristo y te arrepientes y le confiesas a Cristo tus maldades, Él te perdona. Él nos perdonó a los creyentes. En el momento cuando nos arrepentimos, cuando tomamos decisión de arrepentirnos, de convertirnos, de hacer un pacto con el Señor Jesucristo, de aceptarle como Salvador de nuestras vidas. En ese momento, cuando ocurrió el arrepentimiento, cuando ocurrió el compungimiento por los pecados, y en ese momento, cuando los confiesas a Cristo, entonces tu nombre, el nombre de los creyentes, es escrito en el libro de la vida. Porque es entonces cuando nace, el pecador nace de nuevo. El pecador arrepentido nace del agua y del Espíritu. Por la palabra de Dios es engendrado, como dice el apóstol Pedro. Y el momento que recibió a Cristo, continúa y persevera en obediencia. Se pone a la orden de sus pastores para que le enseñe la palabra. Y los pastores responsables, guiando a este nuevo convertido, a formarlo, a disciplinarlo, a discipularlo. Lo invita a orar, lo invita a ayunar, lo pastorea, ora por él, lo consuela, le enseña. Entonces este creyente se va formando en el camino del Señor, y su nombre no será borrado del libro de la vida. Vienen las pruebas, vienen las tentaciones, y aprende el creyente a soportarlas. Vamos con los creyentes ahora. Vienen las tentaciones y las soporta. Le ofrecen el pecado y lo rechaza. Lo tratan de débil, quizás cuando se le presenta a una mujer barata, esas rameras, a un predicador, a un diácono, a un miembro, y la rechaza, quizás no eres hombre, quizás eres maricón, y por no quedar de maricón dice: pues venite para acá, te voy a demostrar si es cierto. Y entonces el diablo se lo gana, se lo trinca el diablo. Entonces no luchó, no venció. Su nombre puede ser borrado del libro de la vida. O algunas otras personas, cuando comienzan a ser aborrecidos, perseguidos y aborrecidos por el evangelio, los aborrece su mujer o su marido o sus familias, y los empiezan a aborrecer por el evangelio y dicen: ya no sigo, porque esto está duro, pierdo los amigos, pierdo la familia. La Biblia dice que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Y aunque fue escrito su nombre en el libro de la vida, puede ser borrado, porque la promesa es: y al que venciere, dice Apocalipsis, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿A quién? Al que vence, al que lucha, al que batalla, al que vence la tentación, al que rechaza el pecado, al que denuncia la maldad, censura el pecado, al que se guarda en santidad, al que pelea contra Satanás, contra las influencias del mundo, al que pelea con su misma carne y la vence, al que le teme a Dios. Aquel miraré, dice Jehová, aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Al vencedor Dios le promete que no borrará su nombre del libro de la vida, pero a los cobardes el Señor los va a borrar. Y encontramos otro versículo en Apocalipsis 28. Lo que dice aquí, mire lo que dice en 28. Apocalipsis 21:8, perdón. Vamos a ver si no nos equivocamos.
Dice 21:8. Pero los cobardes, voy a leer del 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El 8. Pero los cobardes. ¿Quién es el cobarde? Ya le dije, el que se deja vencer de una tentación. El que no quiere sufrir persecución y se regresa por no ser aborrecido de su familia o de sus amigos. Es cobarde. El que la primerita prueba o tentación se regresa es cobarde. Comenzó, caminó 1 mes, 2 meses. La exhortación del pastor muy dura, no le gustó y se fue de la iglesia. Es cobarde. Lo criticó la vecina, el vecino, porque era creyente. Y ya no quiero tener problemas con mi vecina. La amistad del mundo es el que hace amistad con Dios. El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no vences, cobarde. Los cobardes e incrédulos, y se vuelve incrédulo, se vuelve contradictor. Los abominables, dice acá. Los homicidas, los que quitan la vida a otra persona, los que malquieren o maltratan o aborrecen al prójimo, son homicidas. Los fornicarios, los que andan pecando sexualmente antes del matrimonio, fuera del matrimonio, acostándose con la marinovia, con el marinovio, antes de que Dios los entregue en matrimonio, eso se llama fornicación. Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los que quitan el lugar de Dios y ponen un ídolo para adorarlo, para venerarlo, para respetarlo. Se lo cuelga del cuello la cruz, le estampa, hace un altar en el rincón de su casa, le prende velas, le pone estampa de la Virgen de no sé qué, de la Lupe, de la Rosario, cualquier diablura de esas, y se postra como que fuera una diosa. Eso se llama idolatría. Los idólatras, los que celebran cohetes en la feria, en los novenarios, los que dan crédito a los diferentes dioses y diosas, santos y santas que no existen en la Biblia, simbolizados en una estatua, eso se llama idolatría. También estos no van a heredar el reino de Dios. Y todos los mentirosos que mienten como el pan del día, no se van a dormir sino pegan unas 3 mentiras en el día. Dice aquí, todos estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si vives en alguna de estas condiciones y no te arrepientes, te ensoberbeces contra Dios y su palabra, te ensoberbeces contra el predicador y lo malquieres, lo insultas, lo maltratas, entonces te vas a ver de caras en el trono blanco, porque allá estará escrita tus maldades. El simple hecho de oír la palabra y no recibirla. Jesús dijo, si alguno oye mi palabra y no la pone por obra, yo no le juzgo por el momento, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Por el momento Dios no te está juzgando, te está invitando a la salvación. Pero esta palabra que he hablado, dijo Jesús, ella le juzgará en aquel día. Entonces no se escapa el borreguito si rechaza, si no pone por obra la palabra del Señor. Un día esta palabra que escuchó le va a juzgar, le va a resonar por alimentar sus pecados, sus maldades. Rechazó la justicia. Su parte será en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, dice la Biblia. Entonces, mi amado hermano y amigo, prestemos atención, usted que se llama hermano, pero que anda con pecados ocultos. Hoy abundan los creyentes mediocres, hoy abundan los cristianoides, que cuando se les presenta la oportunidad de pecar, pecan deliberadamente con la excusa que se van a reconciliar. De que pecan conscientes. La Biblia dice, el que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado.
Hay gente que ha perdido el temor de Dios. Llamándose cristianos han caído en pecados horrendos. Y no se han arrepentido. En vez de arrepentirse, se ensoberbecen, se enorgullecen, no quieren aceptar la exhortación, la amonestación, no quieren humillarse, no quieren pasar la vergüenza, no quieren ser escandalizados cuando no tuvieron temor de Dios. Si no se arrepienten, se los va a llevar el diablo. Pero si se arrepienten y confiesan públicamente, Dios es fiel y justo para perdonar los pecados de aquel que se arrepiente y confiesa a Cristo públicamente sus pecados, para que de esta manera, mi amado, el evangelio pueda ser honrado y puesto en alto, como dijo David, para que seas justo en tu palabra, oh Dios. Pero tiene que tirarse a tierra el creyente que ha pecado, porque si no se humilla, si no se arrepiente, va a ser puesto en el lugar de los incrédulos. Y lo terrible es que, si habiendo conocido la verdad, te apartas del camino, no le temes a Dios, te deliberas pecando y no te conviertes, no te reconcilias para enmendar, entonces tu nombre será borrado del libro de la vida. ¿Sabe qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando los mandó a una comisión? Y dice que hasta los demonios se la sujetaban y llegaron alegres los discípulos. Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. Alegres llegaron ellos. ¿Sabe qué les dijo Jesús? No os alegréis tanto porque los demonios se os sujetaban. Más bien alegraos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¡Qué lindo! Hay gente que cree que porque son milagreros, oran por los enfermos y se sanan, y están en adulterio, en fornicación. Son mentirosos, son hipócritas, creen que van para el cielo. No. Allá van a decir unos al final: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les dirá, os protestaré diciendo: no os conozco, obradores de maldad, apartaos de mí. Porque cayeron en inmoralidad, cayeron en la avaricia, condicionaron los milagros por una ofrenda, poniendo tarifas. Cayeron en vanagloria, en orgullo, por los dones de Dios. Entonces, Dios no les quita el don por algún momento para favorecer y bendecir a otra persona humilde. Pero tú, que tienes un problema y no te arreglas con Dios, tendrás problemas en aquel día. Entonces no se trata de que si canta bonito, que predica bonito o hace milagros. No, los milagros no son la garantía, mi amado. La garantía es vivir en santidad, en obediencia, en el temor y ser humilde. Soportar las tentaciones, sobrepasar las pruebas, orando a Dios, confiando en Él, dependiendo de Dios, dependiendo de la oración, dependiendo de la intercesión de Cristo, dependiendo del poder del Espíritu Santo, siendo humilde, dando la gloria a Dios en todo tiempo, nunca cobrando por predicar, ni por cantar, ni por orar, porque de gracia habéis recibido, dijo el Señor, de gracia tenéis que dar. Los dones de Dios no se aprecian con dinero. Si esta palabra ha tocado tu corazón, si te ha convencido de pecado y hoy quieres volver a Dios, hoy quieres reconciliarte con el Señor, si nunca le has dado tu vida a Cristo y hoy quieres entregársela, dale su vida al Señor ahora y haz esta oración con todo tu corazón. Ábrele tu corazón a Cristo. Invita a Jesucristo a morar en tu corazón. Él es espíritu. Él va a romper las cadenas. Él va a quitar las tinieblas de tu mente. Él va a romper los yugos de opresión del diablo. Y vas a pasar de muerte a vida. Vas a pasar de la potestad de Satanás a Cristo. De la mentira a la verdad. De las tinieblas a la luz. Y vas a nacer de nuevo y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Y cuando venga Cristo,
Él va a revisar si tu nombre existe en el libro de la vida. Entonces tú serás llevado a las mansiones eternas junto con los santos, junto con los redimidos, junto con los fieles, verdaderos creyentes que han pagado un precio en la tierra, que se sometieron y permanecieron hasta el final. Entonces tú también vas a ser parte de esa bendición. Si vienes a Cristo ahora, Dios dice: ven y luego ya estemos a cuenta. Jesús dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. El que oye mi palabra, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Si vienes al Señor, Él no te rechaza, porque Él vino a derramar su sangre, a dar su vida en la cruz para salvar al perdido que se arrepiente. Pero a los soberbios los mirará de lejos el Señor. Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Pero si eres soberbio y te quieres humillar ahora, dile a Cristo: aquí está mi vida. Si has vivido en pecados horrendos y hoy quieres humillarte al Señor, dale tu vida al Señor. Yo te voy a ayudar a hacer la oración de entrega al Señor. Ora conmigo de esta manera. Dile al Señor, abre tu boca y dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. He oído tu palabra. Has hablado a mi vida. Reconozco que he andado perdido o perdida. Pero ahora, Señor, me arrepiento. Me arrepiento de todo corazón, de todas mis maldades. Y te acepto a ti. Te recibo, Jesús. Entra a mi corazón. Perdona mis pecados. Lávame en tu sangre preciosa. Límpiame. Purifica mi alma. Hazme nacer de nuevo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dame el poder del Espíritu Santo para perseverar, para luchar, para vencer. Deme la unción, deme la sabiduría y la ciencia para poder hablar tu palabra. Oh Dios, gracias por salvar mi alma. Ayúdame, Jesús. Te necesito. Amén. Padre, confirma a esos que han aceptado. A esos que se han reconciliado ahora, Señor. Perdónalos. Lávalos en tu sangre. Límpialos, Dios amado. Esta palabra, que es espada de doble filo, corte el pecado de ellos. Y que se humillen para recibirte a ti. Los que se han humillado, perdónalos. Los que te han confesado, lávalos, límpialos. Hazlos nueva criatura. Inscribe su nombre en el libro de la vida, para que no vayan al trono blanco ya. Hoy han remitido sus pecados y tú los perdonas, tú los lavas, tú los limpias. Señor, gracias por salvar tantas vidas y porque esta palabra no regresará vacía. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.